Esto es La Buena Educación. Hola, muy buenos días. Comenzamos su programa radial La Buena Educación. Hoy sábado 2 de noviembre de 2013. Comenzamos el penúltimo mes del año. Y como ya vamos terminando también el periodo escolar, la pregunta es, ¿qué deben aprender nuestros hijos al terminar la educación inicial? Tienen que saber leer, escribir correctamente. ¿Eso les corresponde a los pequeños de la educación inicial? Nosotros como padres, madres de familia, ¿qué debemos exigir y qué no a la escuela? En inicial los deben preparar para la primaria. Estas y otras preguntas respondemos el día de hoy aquí en La Buena Educación y estamos aquí acompañados el día de hoy de Marcela Poblete, especialista de educación inicial del Ministerio de Educación. Muy buenos días, Marcela. Buenos días, Liz. Un gusto estar con ustedes como siempre. Bueno, entonces vamos a hablar con ustedes, amigos y amigas oyentes, sobre lo que deben aprender nuestros hijos en la educación inicial. Liz Quiroz los saluda y como cada sábado esperamos sus llamadas telefónicas a las siguientes líneas. ¿Quieres opinar en el programa? Llámanos desde Lima al 222-0575, 222-0580 y 222-0711. Y desde provincias marca el 0800-24-802, 0800-24-802. Bien, y las llamadas las esperamos y ustedes deben responder a la siguiente pregunta. ¿Cómo ayudas a tu hijo a aprender en inicial? ¿Qué es lo que deben aprender nuestros hijos en inicial? Y bueno, para comenzar, como cada sábado, también tenemos un testimonio. Escuchemos. Mi niña está terminando el jardín y no sé si está preparada para la primaria, porque ahora la educación está bien avanzada y veo que mi niña solo sabe cosas básicas. Yo en casa intento enseñarle a sumar, a restar, para que no le choque la primaria. Su profesora me dice que no la presione, pero ¿cómo sé si ella ya está preparada para la primaria? Importante el testimonio. ¿Cómo sé si ella está preparada para la primaria? Entonces, partiendo de este caso y estando ya en el último periodo del año escolar, ¿qué deben haber aprendido nuestros hijos en inicial? Por ejemplo, en comunicación, Marcela. Mira, a veces como una idea tradicional, ¿no? Hay que los chicos que aprenden en inicial cosas que digamos como requisito para entrar a primaria. Sin embargo, nosotros tenemos que recalcar que cada uno de los niveles, si bien están ellos concatenados, están unidos y tenemos un camino a seguir, un norte para poder, digamos, asegurar que los chicos van a desarrollar aprendizajes, como decimos, fundamentales a lo largo de la EBR. Cada nivel de todos modos tiene su propia naturaleza, su propia identidad, ¿no es cierto? Y en este caso, en la educación inicial, nosotros esperamos que los niños desarrollen algunas competencias para esa etapa de vida que les está tocando vivir. Por ejemplo, en el tema de comunicación, como tú me preguntabas, esperamos que los niños adquieran tanta seguridad en sí mismos que puedan usar su lenguaje verbal, pasar un poco de lo que es el lenguaje corporal, donde los niños todavía se comunican a través de gestos, pasar de eso a lenguaje verbal. Eso quiere decir poder usar la palabra, digamos, para expresar lo que ellos necesitan, sus emociones, sus sentimientos, de una manera autónoma, de una manera clara, de una manera cómoda para ellos. Básicamente es la comunicación oral. Exacto. Ya. Entonces, un poco para precisar, ¿la educación inicial de qué edad a qué edad va? El primer ciclo de educación inicial va de 0 hasta el final de los 2 años y el segundo ciclo de la educación inicial va de los 3 años hasta el final de los 5 años. O sea, digamos desde 0 a 5 años. Sí, sí. Bueno, entonces ya hemos hablado de la comunicación. Y en matemática, ¿qué es lo que deben aprender? La mamá, por ejemplo, del testimonio nos decía, yo estoy preparando a mi pequeña en sumas y restas. Mira, lo que van a hacer son agrupaciones y van a quitar cosas, o sea, tú te vas a dar cuenta como papá que los chicos están desarrollando esto, primero si les damos oportunidades para que tú lo puedas ver como papá, ¿no es cierto? Porque si tú lo vamos a restringir a una hoja y un papel, no te vas a dar cuenta necesariamente si está desarrollando la capacidad o está aprendiendo un dato determinado, que no es lo importante para nosotras, sino el desarrollo de la capacidad, de las capacidades matemáticas en este caso, ¿no es cierto? Entonces, el tema de la suma y de la resta como operaciones no son necesarios para nuestros pequeños. Sí son necesarios que él pueda tener diferentes objetos, que los agrupe, que pueda decir de repente dónde hay más, dónde hay menos, que él mismo
en la situación de pedirte, mamá, quiero más, dame más cancha, ¿no es cierto? Me queda poquita cancha, dame más cancha. O sea, tú te vas a ir dando cuenta que el niño está manejando ciertas capacidades de lo que es el pensamiento matemático. Bien, entonces, a partir de lo que estamos conversando, repetimos para ustedes, amigos y amigas oyentes, la pregunta es la siguiente: ¿cómo ayudas a aprender a tu hijo en inicial? Nos pueden llamar a las siguientes líneas telefónicas. ¿Quieres opinar en el programa? Llámanos desde Lima al 222-0575, 222-0580 y 222-0711. Y desde provincias marca el 0800-24-802. 0800-24-802. Bien, estamos aquí en La Buena Educación conversando sobre la educación inicial, lo que deben aprender nuestros hijos en esta etapa escolar. Y aquí estamos con nuestra invitada Marcela Poblete, especialista de educación inicial del Ministerio de Educación, quien va a resolver todas sus dudas y consultas. Bueno, estábamos hablando, Marcela, sobre lo que nuestros pequeñas pueden aprender en comunicación, en matemática. Por ejemplo, personal social también es un curso que se trabaja, se desarrolla en la educación. En personal social, ¿qué es lo que deben aprender los niños? ¿También trabajan el personal social en la educación inicial? Claro, porque finalmente licita un poco lo que nosotras es necesario que hagamos algunas precisiones respecto a esto del curso personal social o el curso comunicación o las áreas de comunicación, matemática, etcétera, que se usaban tradicionalmente, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Nosotras pensamos, y el Ministerio tiene esa postura de pensar en aprendizajes fundamentales que están todos ellos integrados de una u otra manera. Entonces, cuando tú me preguntaste sobre el tema de comunicación en un primer momento, o las capacidades comunicativas de los niños, yo te hablé un poco de que el niño tenga seguridad en sí mismo para poder justamente expresarse verbalmente con suficiencia, con autonomía, con claridad. Esto parte por el desarrollo justamente de todo su seguridad afectiva, su seguridad emocional, digamos, ¿no? Que el niño tome conciencia de sí mismo, que es lo que se desarrolla vamos a decir, en este aprendizaje de desarrollo personal. Tú vas ayudando al niño a que vaya teniendo más confianza en sí mismo, a que se conozca en sus intereses, en sus gustos, en las cosas que él también necesita. Entonces, son, digamos, capacidades de orden de desarrollo emocional que tiene que ver con el conocimiento que él tiene de sí mismo. Eso le va a dar a él mayor seguridad para ir desarrollando también las demás capacidades, ¿no? Excelente. Tenemos ya una primera llamada telefónica, esta vez desde Chiclayo. En Chiclayo nos están escuchando en el 98.3 de la FM. Teresa, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Teresa? Bueno, aquí escuchando el programa, qué bonito, en realidad la felicito. Bueno, respecto al tema, en comunicación, de hecho, pues el niño tiene que saber expresarse, su lenguaje verbal tiene que estar bastante reforzado, una buena oralidad, expresarse sin miedo, ser espontáneo, va a crear sus textos a partir de solamente dibujos, con imágenes se trabaja lindo con los niños. En cuanto a la matemática, pues escuchamos también, ¿no? Vemos en la televisión de igual manera lo que dice el gobierno. Nos está recomendando a los papás, a los profesores, que el niño tiene que prepararse para la vida, ¿no? La resolución de problemas diarios. Por lo tanto, pues trabajamos con los niños, las agrupaciones en casa, ¿no? Mira, ayúdame a clasificar las verduritas, las frutas, ¿no? Que hay colores que pueden diferenciar. Como dijo la señora ponente, donde hay más, menos, muchos, pocos, uno, ninguno. Bien. Relacionar el numeral con la cantidad, ya no como antes decíamos, no, 1, 2, 3, 4, contabas hasta el 100, mi hijito sabe contar, pero no sabía relacionar, ¿no? ¿Dónde hay uno? ¿Cuánto era uno? Bien. En cuanto a lo personal social, su autoestima, reforzar mucho, trabajar valores con ellos. En realidad, si empezamos ahora, de aquí pues a unos 15 años tendremos personas más seguras de sí mismas, que sepan elegir lo que quieren. Bien. Bien, Teresa, muchas gracias por tu aporte. Creo que has dado bastante información sobre más o menos lo que podrían hacer nuestros hijos y aprender, ¿no? En comunicación, en personal social. Totalmente pertinente, Teresa. Mil gracias por tu apoyo. Justamente lo que comentábamos anteriormente, pertinente, preciso y sumamente claro lo que Teresa comentaba respecto al aprendizaje de los niños en educación inicial, ¿no? El desarrollo de competencias
básicas que conforman finalmente esos grandes aprendizajes fundamentales que tienen vida en el nivel de inicial, que tú los vas a ver en el nivel de inicial, ¿no? Un niño autónomo, un niño competente para poder resolver problemas determinados que le tocan en esa etapa de vida. Bien, y entonces, partiendo nuevamente del testimonio que escuchamos al inicio, ¿no? ¿Sería inicial una preparación para la primaria? Muchos padres de familia estamos preocupados, bueno, ya va a pasar a primer grado, está terminando el año escolar, por supuesto, va a pasar a primer grado, ¿estará preparado para entrar a primaria, pasar de inicial a primaria? Inicial no es una escuela de preparación, no es un preuniversitario, yo no desarrollo saberes o datos, digamos, para que luego él los use en la primaria. Como decíamos al inicio, tiene su propia identidad de educación inicial, para que este niño, como te decía hace un rato, pueda desarrollar competencias, capacidades que le permitan resolver problemas en esa instancia, en ese minuto que le está tocando vivir. Inicial no es una preparación para la primaria. No es una preparación para la primaria, no es una escuela preuniversitaria, digamos, que va a hacer que el niño pierda definitivamente aquello que a él le toca vivir en esa etapa de vida. De hecho, que en la metodología que usamos en inicial, a través del juego, el desarrollo de la autonomía, el niño va a desarrollar capacidades que van a ser base para futuros aprendizajes, para desarrollar sobre esas capacidades de repente alguna habilidad, si tú quieres, ¿no es cierto? Pero eso es algo natural, no lo estás pensando tú porque en primer grado se va a usar o no. Además que en este momento, Liz, cuando se han trabajado las rutas de aprendizaje, se ha trabajado toda la EBR en conjunto, como un equipo integrado. Eso no se ha trabajado de manera independiente inicial, primaria y secundaria por un lado. De tal manera, ¿por qué digo esto? Porque se está asegurando que que las capacidades que tú vas desarrollando desde inicial, que se van a ir reforzando, competencias que se van a ir, reforzando no es la palabra adecuada, pero se van a ir consolidando a lo largo de la EBR, están vistas como un solo norte, como un solo camino que lleva hacia un final que justamente es el logro de esos aprendizajes fundamentales que esperamos desde el ministerio, ¿no es cierto? Excelente, entonces aclarada la situación, porque muchos quizás habíamos estado pensando que sí, efectivamente, inicial es una preparación, un requisito para la primaria y no necesariamente es así, ¿no? Al contrario. Nosotros tenemos más llamadas telefónicas, estamos esta vez con Tania, quien nos llama desde Villa El Salvador. Hola, Tania. Aló, buenos días. Disculpe, quisiera hacer una consulta. Mi hija tiene ya 3 años, cumplió en abril, y yo ya le había mandado anteriormente de 2 añitos, y el mismo inicial era como un repaso, lo que le había hecho anteriormente. Y entonces yo había hecho un reclamo a la directora para que porque yo le leo cuentos y ella capta muy bien, digamos, del patito feo, le cuento y me dice, mamá esto, mamá lo otro, muy bien. Y entonces yo le dije a la señorita que también lean cuentos. Y me dijo, no señora, nosotros ya tenemos una preparación del año, qué es lo que se va a hacer y no está incluido en el cuento, y es un colegio particular. Y ya dicen otros sitios también que hacen mimos, tipo mimos que enseñan, como un cuento, algo reciente, y quería saber si eso en el estado hacen cuentos o no hacen cuentos. Quería hacer esa consulta, gracias. Gracias Tania por tu consulta. Tania, por supuesto, o sea, uno de los elementos fundamentales para el desarrollo de la comunicación oral, decíamos hace un rato, ¿no es cierto? Que el niño va pasando, por ejemplo, en el primer piso, desde una comunicación gestual, a través de sonora, si tú quieres, con su llanto, con alguna queja, tú te vas dando cuenta de lo que el niño necesita, pero desarrolla luego la palabra y puede hablar. Pero ¿cómo va a desarrollar la palabra si yo no hablo con él, si no le cuento un cuento, si no hacemos canciones? Decíamos hace un rato, no se trata en educación inicial de ninguna manera aprender datos, conocimientos, de una manera, digamos, lejana, ¿no es cierto? El niño puede saber, aprender cuáles son las partes de su cuerpo, pero porque las está sintiendo, porque las está viviendo. Y el tema del cuento es sumamente importante, no solamente para el desarrollo de la comunicación oral, Liz y Tania, sino también para el desarrollo emocional, porque a través del cuento el niño va a vivir emociones muy intensas, ¿no es cierto? En las cuales también va a ver reflejadas sus propias vivencias, su propia historia. Entonces, es absolutamente imprescindible que el niño tenga un acercamiento a los cuentos. No es posible que el colegio le diga que eso no está programado. Es el día a día, o sea, me parece de verdad un poco raro que le hayan hecho ese comentario, es extraño, sí. Bien, nosotros nos tenemos que ir a una pausa comercial, Marcela, amigos oyentes, así que regresamos con más aquí en su programa La Buena Educación. Escríbenos a labuenaeducacion@minedu.gov.pe.